Hola a todos, bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura y al poder de la palabra. La poesía nos enseña a sentir lo que otros callan. Poetry takes you to fulfill what others keep silent. Hoy les presentamos Las 2 horas, un relato inspirado en la obra de César Vallejo y en la desigualdad humana que aún persiste en nuestra sociedad. Acompáñenos a reflexionar sobre cómo las diferencias sociales y el trato injusto pueden separarnos, pero también cómo la empatía puede llegar a unirnos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Fue poeta, narrador, periodista y uno de los más grandes innovadores de la poesía universal. Desde joven conoció de cerca la pobreza y la desigualdad, experiencias que marcaron profundamente su obra. Estudió en la Universidad de Trujillo y trabajó como maestro antes de dedicarse por completo a la literatura. En 1919 publicó su primer libro de poemas, Los Heraldos Negros, donde expresa el dolor y sufrimiento humano. En 1922 apareció Trilce, una obra relacionada con su lenguaje y profundidad emocional. Vallejo vivió gran parte de su vida en Europa, especialmente en París, donde escribió poemas humanos y España aparte de mí este cáliz. Obras que reflejan su compromiso con la justicia social y la solidaridad. Falleció en 1938, dejando un legado literario y humano que nos inspira a luchar contra la desigualdad y a reconocer nuestra humanidad compartida. Las 2 horas pertenece a un libro que tiene como nombre Escalas, que fue publicado en el año 1923. Un dato externo es que en ese año falleció Andrés Avelino Cáceres. Este cuento nos hace ver una realidad que pasaba en el Perú en el siglo XX, en donde se veían muchos casos de racismo, abuso de poder y discriminación hacia las comunidades indígenas o personas que no se relacionaban con las personas que vivían en la ciudad, por así decirlo. Acá Vallejo ilustra cómo las diferencias generan una discriminación y una exclusión social hacia estas personas que solo buscan un trabajo y vivir con dignidad. En Las 2 horas, Vallejo hace una denuncia por la falta de empatía social que existe cuando se le discrimina a estas comunidades andinas. Y también cuestiona si se puede hablar de la justicia cuando ciertos grupos son marginados. Esto se puede reflejar en los dos protagonistas de esta historia, que son Juncio y Anarquía. A través de los personajes antes mencionados, Vallejo nos muestra cómo la discriminación no solo afecta en lo material, sino también en la identidad de la persona y la dignidad. Los prejuicios, el desprecio y la pobreza hace que se apague esa esperanza de superación que tienen estas personas y los hace invisibles a la sociedad. El cuento de Las 2 horas nos evidencia un proceso de deshumanización ejercido por el poder y los estereotipos. Por eso Las 2 horas es considerada una lucha silenciosa para aquellos que son excluidos y maltratados por las diferencias culturales, teniendo en cuenta también la importancia de lo que es la justicia, la igualdad y el respeto. En el cuento de Las horas de César Vallejo se puede identificar diversas escenas que ilustran problemas de desigualdad, discriminación, abuso de poder e injusticia.
Al llegar a Piquillanta, Juncio y Anarquer son recibidos con miradas de curiosidad y desprecio. Los habitantes lo ven como forasteros diferentes y por ende inferiores. Comentarios despectivos como «¡Qué indios tan estúpidos! Parecen unos animales». Refleja una clara discriminación basada en su origen ético y cultural. Esta escena ilustra una desigualdad palpable donde los Zoras son considerados menos valiosos que los habitantes del pueblo. Durante un servicio religioso, Juncio se ríe ante la belleza de la ceremonia contagiando a los niños. Sin embargo, esta expresión de alegría es malinterpretada por los adultos, quienes lo consideran una blasfemia. Un individuo del pueblo incluso agrede a uno de los niños mostrando una reacción desproporcionada y violenta. Esta escena implica una injusticia donde un nato inocente es castigado debido a los prejuicios religiosos y culturales. Tras el incidente de la iglesia, los geraldes arrestan a Juncio y Anarquer sin una justificación clara. La autoridad del lugar de investigar los hechos asume que los Zoras son culpables y los encarcelan. Este acto arbitrario representa un abuso de poder donde la fuerza del Estado se utiliza para oprimir al individuos vulnerables y marginados. La falta de debido proceso y la presunción de la culpabilidad son claros ejemplos de injusticia. Las dos Zoras es un relato que denuncia la discriminación, la injusticia, el abuso de poder. A través de estas escenas, Vallejo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa e inclusiva, donde se respetan los derechos de todos, independientemente de su origen o cultura. La problemática analizada en el cuento Las dos Zoras expone la discriminación estructural y el abuso de poder hacia los migrantes indígenas. En concreto, Vallejo ilustra cómo personajes como Juncio y Anarquer son penalizados injustamente por su diversidad cultural a pesar de su voluntad de trabajo. Situación que evidencia el racismo cotidiano y la falta de empatía predominantes en el Perú a inicios del siglo XX. Con respecto a la relación existente entre el caso y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta situación se vincula directamente con la ODS 10, que busca reducir las desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando la discriminación por motivos de origen o condición social. Naciones Unidas 2015. El rechazo que sufren los Zoras refleja precisamente estas barreras que impiden la inclusión de los grupos vulnerables. Asimismo, el caso guarda una estrecha relación con el ODS 16, el cual promueve el acceso a la justicia, instituciones sólidas y el respeto de los derechos humanos. Naciones Unidas 2015. La penalización arbitraria y el abuso de autoridad que enfrentan los personajes evidencian la falta de un sistema justo y imparcial para las poblaciones marginadas. Hay vidas que pasan desapercibidas, como si no importaran, como si su historia solo mereciera silencio. Así vivieron Clara y Clorinda, las Zoras, dos hermanas que jamás pidieron compasión, solo un lugar donde existir sin ser juzgadas por la sociedad dura y ciega. Los miró como si fueran menos, y así como ellas fueron humilladas, hay miles de personas que siguen cargando con ese mismo peso, el peso de no ser aceptadas, el peso de ser juzgadas por su origen, su apariencia o su pobreza. Vallejo nos dice con su poesía que el dolor humano es uno solo, que la desigualdad hiere más que un golpe y que todos merecemos vivir con dignidad e igualdad. Las dos Zoras no son un recuerdo del pasado, están aquí en cada persona que sufre discriminación. El ODS 10 nos invita a cambiar eso, a construir una sociedad más justa, humana. La igualdad empieza en cada uno de nosotros, porque nadie merece ser tratado como invisible, porque todos somos parte de la misma humanidad. Gracias. En esta oportunidad les hablaré sobre la historieta y la infografía que realizamos junto con mis compañeros. A continuación les explicaré parte de la infografía que trabajamos. En esta infografía pertenece el proyecto audiovisual del curso Cátedra Vallejo, enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 16, que busca reducir las desigualdades. Dentro de la introducción nos invita a reflexionar sobre cómo la poesía puede hacernos sentir lo que muchas veces se queda en silencio. En este caso, el cuento Las dos Zoras de César Vallejo nos muestra cómo la desigualdad y la discriminación afecta a la sociedad. César Vallejo, nacido en 1892 en Perú, fue un poeta periodista cuyas obras estuvo marcadas por la pobreza, la injusticia y la discriminación.
lo que les dio una visión humanística única. En esta sección de 2 horas, que representa en su libro de 1923, se retrata la discriminación hacia las comunidades indígenas representadas por los personajes Juncio y Anaquel. La historia refleja cómo la sociedad margina a quienes consideran inferiores por su origen y rasgos físicos. El tema de la desigualdad se hace muy evidente en el enfoque mostrado, como las miradas de desprecio, las injusticias, incluso eventos religiosos siguen perpetuándose. Finalmente, la infografía establece la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 10 y 16, señalando que la lucha contra la desigualdad y la falta de justicia imparcial es crucial. En la historieta titulada Cuando el silencio se quebró, se nos presenta la realidad de un valle donde la injusticia ha sido la norma. La historia comienza con Pedro, el hermano mayor, y Esteban, el amo del lugar, quien le recuerda a Pedro que a pesar de la opresión es momento de cambiar las cosas. A continuación, don Esteban muestra su autoritarismo, menospreciando a los campesinos, pero María, una mujer valiente que se atreve a cuestionarlo, le pregunta: ¿quién decide el valor de una persona? Esta intervención inspira a uno de los hermanos a alzar la voz y afirma que todos merecemos respeto, sin distinción. Luego de una escena clave, se destaca el mensaje de que no necesitamos permiso para ser iguales, y finalmente María se convierte en ejemplo para todos, enseñando a los niños y al pueblo el verdadero valor de la igualdad. Hoy, al recordar las 2 horas de César Vallejo, comprendemos que la desigualdad no es solo un problema del pasado. Aún existen muchas personas que, como Juncio y Anaquel, son juzgadas con su origen, por su color de piel o por su forma de hablar. La literatura de Vallejo nos enseña a que la verdadera justicia nace del reconocimiento del otro, de la empatía y del respeto. Reducir las desigualdades, como propone la ODS 10, no significa solo eliminar la pobreza o cambiar leyes. Significa cambiar miradas, corazones y actitudes. Si aprendemos a mirar con compasión, a escuchar con respeto y actuar con humanidad, estaremos construyendo el mundo justo e inclusivo que Vallejo soñó. Recordemos siempre que sus palabras: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra de César Vallejo y por reflexionar con nosotros sobre la desigualdad humana. Hasta pronto.